En fin, son cuestiones que deben tenerse en cuenta porque, como les he señalado, hemos avanzado en materia de libertad de expresión, pero esto es un retroceso. Y debe exigirse a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con el cometido de defender la libertad de expresión de ideas en nuestro país. Les agradezco su amable atención. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Creo que hemos tenido un gran debate a nivel jurídico. Entiendo que adentro de nuestro propio gremio estamos muy divididos, que hay personas que no están de acuerdo. Sin embargo, yo los exhorto al respeto de las ideas, al diálogo, pero sobre todo al respeto de la ley. La ley simplemente es como debe de ser. Y eso es lo que estamos intentando en estos momentos en la Cámara, hacer un debate de muchísima altura, aplicando la Constitución, que es el máximo órgano que defenderemos en la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Así que muchísimas gracias por las personas que se encuentran en sintonía en redes sociales y también a todos los medios de comunicación. Tenemos más de 85 periodistas en este foro, así que les agradezco muchísimo el interés porque Guatemala camine hacia el debate de las ideas. Vamos a abrir en este momento el espacio para preguntas, para poderlas hacer de manera ordenada. Ahí está Jimena, que va a recoger los papelitos. Les agradezco si me pueden poner ahí qué medio representan, por favor. Y si quieren poner sus nombres, pues por supuesto estaremos mucho más que agradecidos. Si quieres empezamos. Ok, tenemos a Raúl Falla, abogado y notario de BA Canal. Él nos pregunta sobre el papel omiso del MP. ¿Dónde está Raúl? Perdón, gracias. Le agradecería porque no le entiendo mucho la letra. Pero si quiere le damos, o si quiere pasa aquí para que pueda… No, gracias. Brevemente, felicitaciones a todos. Realmente estuvo brillante la exposición. Sin embargo, creo que dejamos de incluir en este caso a un actor importante en materia de amparo, y es el Ministerio Público. El Ministerio Público es parte medular en todos los procesos y hemos visto que en la administración de Telma Aldana y ahora con la licenciada Consuelo Porras no se ha pronunciado directamente en cuanto a estas arbitrariedades de parte de la Corte de Constitucionalidad. Específicamente, si el caso no es competencia directa de parte de la Corte conocer una contienda internacional, ¿por qué el Ministerio Público comparece a los procesos y indica de alguna forma si procede o no proceden los amparos? Yo creo que entonces si es una contienda de carácter internacional que está fuera de la jurisdicción y competencia de parte de una corte internacional puede resolver este conflicto, el Ministerio Público como garante del Estado de Derecho debe venir a través de la Fiscal General e indicar que ese amparo debe ser declarado sin lugar e inmediatamente decir y emitir una opinión en el sentido de procesar a los magistrados por haberse atribuido facultades que le competen con exclusividad a la Corte Internacional de Justicia. Y por último también indicarle que en todo caso la Corte de Constitucionalidad hoy no podría resolver certificarlo conducente en contra del presidente de la República ni en contra de los ministros de Estado, porque estaría avalando una ilegalidad. Gracias. Por favor, licenciado Quesada, allí Marta tiene… Yo tengo entendido que el Ministerio Público ni siquiera ha sido parte dentro de ese amparo, no ha habido la oportunidad de que lo sea, porque solamente se otorgó el amparo provisional, no continuó el trámite donde hay audiencia al Ministerio Público y a las diferentes partes. El amparo en el tema de la declaratoria de non grato ni siquiera tuvo la Presidencia de la República la oportunidad de negar. Ahí.
Luego tenemos a Carlos Quino que nos pregunta, ¿hay que certificarlo conducente al MP? No sé quién quisiera. Tal vez ampliando, porque creo que la intervención merece más reflexión. Es evidente que cuando hablamos de justicia constitucional debemos de separar claramente lo que es digamos, la justicia ordinaria, la persecución penal que está a cargo del Ministerio Público. Pero sí debemos recordar la función esencial del propio Ministerio Público, que es el cumplimiento de las leyes. Entonces, pues obviamente tiene razón el colega en decir qué pasa con el Ministerio Público, porque sí sería su función, y además por la ley de amparo es obligación participar en todos los procesos de amparo, le van a dar audiencia, y seguro que sí se la dieron, es obligatoria la audiencia. Lo que no sabemos es qué dijo, pero yo comparto la idea que sí es clara la conclusión técnica de que no, la Corte está excediendo sus facultades, se está atribuyendo o está usurpando, pues entonces yo creo que sí, el Ministerio Público lo debería de decir claramente. Y por supuesto que si vamos a lo formal, pues tendría que abrir un proceso por esa inadecuada actuación de la Corte de Constitucionalidad. Pero miren, esto no ha terminado, o sea, no podemos definir si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero tiene razón el colega, o sea, tiene que tomar una posición, porque aquí es muy serio, o sea, los precedentes, digamos, la certeza, aunque muchos se burlan de ese término, la certeza jurídica requiere opiniones y conclusiones absolutamente firmes y definidas de por dónde vamos. Otra cosa es si estamos o no de acuerdo con ciertas actuaciones, pero vamos al Estado de Derecho. Muchas gracias, licenciado Molina Barreto. Aprovecho, Javier Estrada le quiere preguntar, ¿debe el presidente Jimmy Morales cumplir con la resolución de la CC que le manda a permitir el ingreso a Guatemala del comisionario de la CICIG, Iván Velázquez? Sospechaba que me iban a preguntar. Cabalmente hay dos cosas que en la formalidad de la justicia constitucional guatemalteca no deberían de pasar, nos guste o no, y lo dice la propia ley de amparo, que es una ley de jerarquía constitucional. Una es que los fallos de la Corte son de cumplimiento obligatorio, vinculan al poder público, y la otra es que los magistrados, incluso dice una norma, creo que el 167, que no pueden ser perseguidos por sus opiniones en el ejercicio del cargo, o sea, por sus resoluciones. Pero esto, como alguien dijo por acá, no es ningún derecho, es absoluto. Estas dos situaciones requieren precisamente que los tribunales, y en este cargo el alto, máximo órgano en materia constitucional, se enmarque dentro de las atribuciones que la propia Constitución política le asignó a través del artículo 268 y el desarrollo de la ley de amparo. Entonces, si realmente el presidente, al hacer, yo no sé si ha hecho este análisis que hice yo este día, pero yo creo que si tiene asesores y tiene personas que conocen el derecho internacional y sabe las consecuencias de estos, pero yo sí creo que, como decía, no por el artículo del 150 y algo que habla que nadie está obligado a acatar lo que es por el asunto de qué es la competencia y cuál no es la competencia de la Corte, pues no sería extraño que tomara una decisión en el sentido de que si no es su jurisdicción, si no es competencia de la Corte, su exposición es ilegal y por eso no la acata. ¿Otra pregunta? Sí, aquí tengo a un periodista que nos dice, es difícil hacer responsable a los magistrados sobre sus resoluciones. Es por ello que debe cambiarse el proceso de antejuicio para que estos puedan hacerse responsables de sus funciones. ¿Qué opinan ustedes? Sí, creo que es una excelente pregunta y quisiera citar el artículo 69 de la Ley de Amparo. Literalmente dice:
contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad solo procede la aclaración y la ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley. Hay una disposición expresa en el caso de la aclaración y ampliación que hace responsables conforme a la ley a los magistrados que las firmen. Aquí hubo 3 magistrados que firmaron una aclaración y ampliación en un sentido diferente a la resolución que fue unánime y por lo tanto ese artículo 169 aplica, porque literalmente dice que si bien pueden aclarar, si bien pueden ampliar, serán ellos responsables con arreglo a la ley, estos magistrados que firmaron. Así que es muy importante porque a veces se dice no se puede perseguir a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad y tiene una investidura que no permite la acción. Esta norma que estoy leyendo está en la Ley de Amparo y en forma expresa lo indica. Acá tuvimos una aclaración y una ampliación que no se fue a la forma, se fue al fondo y que interpretó el artículo 5 y el artículo 6 de un convenio internacional, sin respetar que el presidente es el único facultado en el sistema internacional de dirigir la política exterior. Así que creo que hay responsabilidad porque lo dice así el artículo 69 de la Ley de Amparo. Y la última pregunta, perdón que no les pueda dar tiempo a todas por tema de espacio, perdón, licenciado. Siempre en cuanto a este artículo 69,